sabéis que nosotros como Partido Aragonés siempre hemos hecho hincapié en que los presupuestos estuviesen en tiempo y forma, que estuviesen dentro del ejercicio anterior para poder posibilitar que dentro de la institución favorecer todo lo que es el tema de inversiones, el tema de ejecución, todo el tema de lo que es gestión interna. Bueno, pues dentro de que nuestra responsabilidad lo que nos permite, pues hacemos lo posible para que esto no se pueda retrasar más y que ante esta situación pues podamos debatir y poner en común ya y debatir el tema de presupuestos, ¿no? Como sabéis, en el 2011 pues ya venían con los presupuestos aprobados del anterior mandato corporativo de Izquierda Unida del PSOE. En el 2012 aprobamos los presupuestos, apoyamos unos presupuestos. En el 2013 ni siquiera los llegaron a presentar en pleno, por lo tanto no es que no se aprobaran, sino que simplemente no se prorrogaron los del 2012, por lo tanto continuaron. En el 2014 se aprobaron los presupuestos y ahora estamos en el 2015. Como digo, para el Partido Aragonés siempre ha sido muy importante para cualquier administración tener unos presupuestos en tiempo y forma. Todas las administraciones, la mayoría de ellas, funcionan con los presupuestos a fecha 1 de enero o como mucho 2, 3 de enero, pero ya para hacer un ejercicio presupuestario entero. Pues bueno, hoy estamos a 9 de febrero y ahí estamos pues con los presupuestos que como a muy tardar se podrán aprobar si se aprueban a finales de febrero, un mes de exposición pública, pues nos metemos prácticamente en abril con unas elecciones por medio que hacen pues que realmente sea mucho más complicado llevar a cabo todo. El Partido Aragonés quiere unos presupuestos que fomenten el empleo, va a ser una de nuestras prioridades, como ya lo ha sido en anteriores ocasiones. Todo lo que sea fomentar el empleo para que unos presupuestos se lleven a cabo como los del 2015 van a ir muy dirigidos a que haya inversión. Es decir, venimos de unos años en los que prácticamente no ha habido inversión en este ayuntamiento, bien por falta de predisposición del alcalde de ir a buscar dinero a otras administraciones, bien porque estábamos en una situación económica no del todo boyante, pero que sí que es cierto que creemos que para que Alcañiz resurja, para que el Ayuntamiento de Alcañiz haga una apuesta importante, lo que tenemos que plantear es fomentar el empleo y, por supuesto, la inversión. Seguiremos apoyando todas las medidas o proponiendo todas las medidas que hagan el tema de la transparencia. Creemos que este Ayuntamiento de Alcañiz es el menos transparente de la historia y lo que queremos es que todos los grupos seamos partícipes por lo menos de la información, que se nos invite, que se nos informe, que se nos comunique, porque como bien sabemos Alcañiz es la ciudad de la concordia y seguimos sin ver ese interés por parte del Partido Popular de querer compartir con el resto de grupos que legítimamente han sido votados para que formen parte de esas decisiones o por lo menos de informarnos. Y concretamente una inversión sí que nos parecía importante nombrarla porque nuestro partido cree que es muy importante para los alcañizanos y que se está demandando desde hace mucho tiempo, como es la Iglesia del Carmen. La Iglesia del Carmen, todo lo que implica imagen de Alcañiz, es una iglesia emblemática en Alcañiz, que parece que nos hayamos resignado todo a que se quede ahí, ¿no? Como que no tenemos que olvidar la historia que esa iglesia tiene, la tradición que con su propia cofradía del Carmen tiene, y creemos que da la sensación como que ya nos hemos resignado a que eso se quede ahí. Si nos busca a nosotros como socios para poder gobernar, tendrá que empezar por respetar, como ya ha dicho nuestra portavoz, a todos los grupos políticos, en este caso al Partido Aragonés, y por hacernos partícipes de todo lo que suceda en el ayuntamiento. Con esto quiero decir que queremos ser partícipes de lo bueno y de lo malo, no solo de lo malo y que cuando hay problemas a última hora se nos llame para solventarlo, sino que queremos participar en todo, en el día a día del ayuntamiento. Pero queremos, como grupo Partido Aragonés, queremos hacerlo desde el propio grupo municipal, en el Ayuntamiento de Alcañiz, pero también de otras instituciones donde nos encontramos. Pero para eso pedimos y le vamos a exigir también en este presupuesto ese respeto hacia el resto de grupos políticos, hacia el Partido Aragonés, en esta y en todas las instituciones donde nos encontramos. El Partido Aragonés es un partido con voluntad de pacto, de acuerdo, de diálogo, de concordia, pero no con el PP, con todos los partidos. O sea, eso de que nosotros estemos llamados a gobernar con el PP, pues sí, por supuesto, con el PP y con cualquier otro partido que se atenga a negociar, a pactar, a dialogar, a hablar por el bien de Alcañiz, por lo que nosotros consideramos que es el bien de Alcañiz.